Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días, mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras. Comenzamos demoliendo mitos de la política en vivo en un día viernes a las 7:10 de la noche por aquí, por Buenos Aires, en una noche muy calurosa, después de un día muy caluroso, verdaderamente mucho calor. Por aquí comenzamos la transmisión número 82 con mucha información y mucho análisis. En esta transmisión vamos a concatenar el análisis político y el análisis militar. Así que quizás realicemos una transmisión un poco más larga que lo que de costumbre, porque de lo contrario no vamos a poder presentar tanto material, tanta información y tanto análisis. Pero antes de comenzar, como siempre, los saluditos para los demoledores y las demoledoras quienes nos acompañan desde todo el mundo, como por ejemplo Juan D. desde Uruguay, Gonzalo José Pérez Muñoz desde Madrid, Ramón López Elul desde Bélgica, desde el frío y la lluvia de Bélgica, según Ramón. Bueno, aquí lo contrario, Ramón. Mar del Plata, Argentina, Patricia Gargiulo, Querétaro, México, Rottenlack, Barcelona, Ismael Revilla, o Revilla lo llamaríamos aquí, en Buenos Aires, Venezuela, José Márquez, Almería, España, JJGP. ¿Dónde más? Por ahí, Ceuta, Pedro. Bueno, gente desde todos los lugares de la tierra. Nos congratula que nos acompañen verdaderamente. Es el objetivo de las transmisiones. Por ahí más gente, Costa Rica, gestión turismo, César desde Madrid, Cecita Arlabarte desde Miami, Estados Unidos presente también, Otto Fredman, Bilbao, Benito Martínez, Álvaro Machaca desde Perú. ¿Dónde más? La Pampa, Julio Jandro. Bueno, Canadá, Adrián Pozo, Dorval, o algún lugar de Canadá, evidentemente. Bueno, Venezuela, Rosana María Castro Albano, gente de todos lados realmente, como siempre, verdaderamente una alegría enorme que nos acompañe. Y dicho esto, ahora sí, demoledores y demoledoras, podemos comenzar con el análisis, una vez más, hoy análisis militar y político. Por cierto, ayer cometimos un error, o mejor, yo respondo por el error. Presenté como John Kirby a Matthew Miller, el vocero actual del Departamento de Estado. Matthew Miller, bueno, aparecía en uno de los videos presentados ayer. Recordarán ese video en el cual Estados Unidos rechazaba su implicación en los atentados en Irán, como así también la implicación de Israel en los atentados, a pesar de que los iraníes naturalmente rechazan la declaración de responsabilidad hecha por el ejército islámico y principalmente responsabilizan a Israel y en segundo lugar a Estados Unidos. Bueno, esa declaración pública de Estados Unidos la presentaba su vocero actual, Matthew Miller, y no John Kirby, el vocero del Departamento de Estado hace algunos años, durante la gestión de Obama, si no recuerdo mal, y ahora vocero de la Casa Blanca también, pero bueno, bastante parecidos los dos, y uno el vocero anterior hace algunos años, otro el vocero actual. Cometimos un error confundiendo los nombres, así que demoledores y demoledoras, mil disculpas por eso, rectificamos. Acá cuando cometemos errores, los presentamos públicamente y rectificamos. Ningún problema con eso. Recuerden el dicho, errar es humano. Así que ahora sí, hecha la consiguiente rectificación, la fe de ratas, lo llamarían en un libro. Comencemos con el análisis militar. Porque aparecieron algunas cosas muy interesantes, muy, pero muy interesantes respecto a dos o tres temas mencionados en las transmisiones anteriores como incógnitas, como enigmas de alguna manera, y de a poquito van apareciendo las respuestas para esos enigmas, ¿sí? Vamos presenciando cada vez más. Nosotros presentamos algunas
hipótesis, algunas posibles respuestas y bueno, van apareciendo indicios de que presentábamos algunas hipótesis bastante plausibles, como por ejemplo respecto a las defensas antiaéreas ucranianas, tema abordado durante las últimas semanas en más de una oportunidad debido a los ataques rusos el de fin de año pasado y naturalmente después el ataque del 2 o 3 de enero, del 2 de enero, si no recuerdo mal, tras el ataque ucraniano contra Belgorod, contra objetivos civiles, con munición de racimo. Bueno, respecto al último ataque ruso, ese ataque con más de 100 misiles de crucero, con una novedad total y absoluta, el ataque con 11 misiles Iskander, supuestamente 10 de ellos derribados. Bueno, nosotros presentábamos esto como una mentira propia de la propaganda de guerra. Pero bueno, más allá de la imaginación afiebrada del Departamento de Comunicación de las Fuerzas Armadas ucranianas, aparecían cuestiones, dudas, preguntas respecto a los ataques con misiles de crucero rusos en cuanto a, por ejemplo, en cuanto a varias cuestiones, pero en cuanto a varios asuntos, como por ejemplo el por qué de los ataques durante el día. ¿Sí? ¿Recuerdan eso, demoledores y demoledoras? Esa pregunta planteada hace algunos días en una de nuestras transmisiones. Los ucranianos efectivamente realizaron el ataque contra Belgorod durante el día con un objetivo evidente. Generar bajas civiles. ¿Sí? Por eso perpetraron un ataque contra objetivos civiles con munición de racimo durante el día. Cuando la gente aparecía en la plaza principal, ahí realizaron el ataque. Los rusos realizan ataques contra objetivos militares y hasta ahora, realizaban ataques contra objetivos militares durante la madrugada, durante la noche, durante la madrugada por distintas cuestiones. Bueno, en primer lugar, para que descienda, para que la cantidad de víctimas civiles descienda. Si vas a realizar un ataque contra objetivos militares, evidentemente no querés bajas civiles, a la noche naturalmente desciende el número de víctimas civiles porque la gente en su casa. ¿Sí? Número uno. En segundo lugar, ¿por qué por la noche hasta ahora? Bueno, por la menor detectabilidad, sencillamente por la noche. Recuerden también la modificación recuerden la modificación, por ejemplo, en los drones Geranios o los Shahed modificados por Rusia y mejorados, no solamente pintados de negro, sino revestidos con una pintura contra la detección de los radares. Bueno, para todo eso, la noche ayuda naturalmente. Esta última vez, por el contrario, el ataque comenzó con misiles a eso de las 6 de la mañana y después con intervalos de una hora fueron realizando 2 o 3 olas de ataque. Los ataques con drones durante todos los días anteriores a lo largo de todo el día, así que ahí la pregunta entre el día y la noche verdaderamente carece de relevancia. Pero bueno, ¿por qué? Entonces, bueno, según algunos analistas, a partir de el análisis de los objetivos y de nuevas evidencias, como por ejemplo esta de aquí, van apareciendo con el correr del día cada vez más videos, cada vez más grabaciones de lo sucedido el día 2. Aquí una de ellas, por ejemplo. Щось відчувати. І раптово я перестав щось відчувати. І я знову не міг заснути. Impacto, sin música por el copyright. Bueno, un impacto directo ahí. Antes otro más aquí nuevamente. Es un impacto directo de un misil de intercepción. Nada, bueno, más claro que eso, hasta la estela, ahí por ahí a la derecha, incluso la estela del misil. Ahí, bueno, un poquitito para atrás, está ahí la estela del misil, ¿sí? Y ahí la explosión es una explosión de misil directa, no de eh, escombros o de restos de un misil interceptado. Clarísima esa, por aquí otra más. Todo esto publicado entre hoy y ayer, todo esto nuevo, estos videos no habían aparecido anteriormente. Aquí más. Atención al
ruido de los impactos, un impacto, allá en el fondo llamas, aquí a la derecha llamas y detrás de este edificio también, un impacto más. Bueno, las alarmas naturalmente. No recuerdo si en este video algún impacto más. Bueno, hasta ahí otro video más. Mientras vamos presentando los videos, vamos respondiendo esta cuestión respecto a el porqué de los ataques por la noche. Perdón, por el día esta vez, a diferencia de todos los ataques anteriores. Aquí otro, esto en Kharkov. Impacto directo, de ahí la explosión. Bien visible, como siempre, primero la luz, después el sonido. Bueno, ¿qué están determinando o qué están presentando como razón los analistas especializados en cuestiones militares, en particular los analistas especializados en los ataques con misiles de este tipo, los analistas militares especializados en misiles? Bueno, por un lado, una de las ideas presentadas aquí, la demostración de los ataques a partir de realizarlos durante el día. Cuando los ataques aparecían durante la noche, presentaban esas ventajas, la indetectabilidad y la reducción de las bajas civiles, pero claro, no aparecían, ¿sí? Porque la gente generando las grabaciones, bueno, aparece dormida naturalmente. Con los ataques durante el día van a aparecer naturalmente más grabaciones, más videos, como estamos presenciando ahora. Con el correr de los días van apareciendo más videos. Eso por una parte, eso lo habíamos presentado como una de las posibilidades. Otra de las posibilidades, en mi opinión, descartada, el hecho de querer bajas civiles, pero en ese caso perpetrarían los ataques contra objetivos civiles y no como en esta última oportunidad y como en general desde el inicio de la guerra contra objetivos militares o contra objetivos estratégicos civiles, como por ejemplo un puente, una central eléctrica, una central ligada a la calefacción de la ciudad, objetivos civiles, pero con también considerables como objetivos militares legítimos, naturalmente también, como un puente, por ejemplo. Ahora, en esta última oportunidad, el foco fue establecido por sobre todas las cosas en la infraestructura industrial del complejo militar ucraniano, ¿sí? En fábricas, en empresas de armas, productoras de armas, ¿sí? Y eso nos puede ayudar a determinar una causa adicional y quizás esa es la razón de estos ataques durante el día. Si realizamos un ataque contra una fábrica de tanques, por ejemplo, si realizamos un ataque contra una fábrica de drones, o si realizamos un ataque contra una fábrica de misiles, ¿cuál es el objetivo? Bueno, claro, por un lado, los drones, los misiles, los tanques. Por el otro lado, el inmueble de la fábrica, el edificio, las máquinas. Pero, ¿cuál es el objetivo más importante, más preciado, el activo más importante de una fábrica militar? Sus trabajadores calificados y por sobre todas las cosas sus ingenieros, ¿sí? La materia gris. Eso representa un activo irreemplazable o prácticamente irreemplazable. Eh, los tanques destruidos, bueno, con la reactivación de la producción, esa fábrica u otra fábrica puede generar nuevos tanques. Un edificio destruido, sí, presenta, naturalmente, genera dificultades, presenta un valor militar importante. Un edificio fabril, una fábrica, sí, bueno, pero también pueden reedificar esa fábrica en otra locación tarde o temprano.
Bueno, quizás los servidores, los discos rígidos, las centrales de almacenamiento de información, bueno, eso también es importante, pero la mayoría de la información por lo general aparece en la nube. Ahora, ¿qué factor aparece? ¿Qué factor representa? Un factor prácticamente no reemplazable, un factor irreemplazable, la materia gris de los ingenieros. ¿Sí? Eh, un ingeniero presenta un periodo de formación de no menos de 5 o 6 años solo como ingeniero, ¿sí? Después comienza la especialización en la producción de misiles, tanques, drones o cualquier arma. Bueno, eso presenta una duración aún, aún mayor, ¿sí? Bueno, de ahí que realizaran, por lo menos según muchos analistas, de ahí que los ataques, esta vez contra la infraestructura industrial ucraniana, no la infraestructura industrial en términos generales, sino contra fábricas de armas, contra la infraestructura militar industrial o industrial militar de Ucrania. Bueno, de ahí que los ataques fueron realizados durante el día con el objetivo de la eliminación de esas fábricas armamentísticas junto a sus ingenieros, junto a su activo más importante. Así que interesante esto, interesante esta, esta explicación considerada a partir del análisis de los objetivos y de, bueno, los distintos videos publicados subsiguiente con el correr de los días. Bueno, cada vez más esta la explicación más plausible respecto a ese cambio en la táctica de Rusia respecto a los ataques con misiles. Próximo elemento interesante a partir del análisis de estos videos, los podemos presentar nuevamente mientras realizamos el análisis. І раптово я перестав щось відчувати. Cosas más visibles de todos estos, ahí visto por cierto el misil, recién detectado. Ah, ahí bien, hay el misil, es el misil. Precisamente eso nos ayuda para el análisis del siguiente punto. En todos estos videos presenciamos la inexistencia absoluta de defensas antiaéreas ucranianas, incluso en Kiev. Incluso en Kiev, en las cercanías de activos estratégicos como fábricas militares. ¿Sí? Con lo cual, todas las declaraciones, todas las afirmaciones todos los comunicados respecto a la intercepción del 70 u 80% de los 100 misiles de crucero lanzados, 10 de 11 quinzales, todo representa una fantasía absoluta. Ya no solo atribuible a la propaganda de la guerra, al manejo de la información habitual, sino directamente toda una construcción absoluta, ¿sí? No una manipulación, bueno, puestas más intercepciones que las reales. No, no, acá nada, nada. Las defensas antiaéreas básicamente nulas, ¿sí? Impactos directos en prácticamente todos los casos, por el sonido, por las imágenes. De ahí que en los últimos días, en varias oportunidades, ¿sí? Altos mandos de los servicios de inteligencia ucranianos realizaran apariciones públicas en distintos medios recordando que casos, ¿no? Bueno, recordando que la grabación de estos impactos representa un delito, recordando que la grabación de estos impactos aparece penada por la ley e incluso con bravuconadas y amenazas. Recuerdo una, por ejemplo, de un alto mando de las fuerzas
armadas ucranianas, no de las Fuerzas Armadas ucranianas, sino de los servicios de inteligencia ucranianos. Recuerdo una aparición pública de uno de los altos mandos con la amenaza de yo mismo los voy a ir a buscar a ustedes grabando los impactos de los misiles. Claro, ante la ausencia de defensas o la práctica ausencia de defensas antiaéreas, ¿cuál la única forma de defensa? Bueno, la manipulación de la información, o en este caso más aún la elucubración total y absoluta de la información, ni siquiera manipulada, ni siquiera exagerada la cifra de intercepción, sino inventada en su conjunto y, claro, durante el día, más videos grabados, más videos publicados y como tal, posteriormente las amenazas, estas apariciones públicas con recordatorios de lo ilegal de esto, el llamado a no generar grabaciones y las amenazas directamente, incluso recuerdo hace algún tiempo, no en esta oportunidad, sino en el pasado, campañas de las Fuerzas Armadas ucranianas con la presentación de las caras de personas apresadas por la grabación de un video. Uno con una explosión frente a su casa, un video hecho en su teléfono celular, en su teléfono móvil, y si eso publicado y detectado por el SBU, entonces uno con la posibilidad de represalias, ¿sí? Nada más y nada menos que eso. Así que dos cuestiones mencionadas en el canal, analizadas en los días pasados respecto a por qué durante el día, respecto a las defensas ucranianas, la veracidad de las informaciones difundidas por las Fuerzas Armadas ucranianas y las posibilidades reales, esa es la verdadera pregunta planteada en los días pasados sobre las defensas antiaéreas. Bueno, todo lo dicho más o menos a partir de la evidencia creciente, todo lo dicho más o menos, o más o menos confirmado, no, todo lo dicho confirmado, prácticamente defensas antiaéreas nulas en Ucrania. Próximo elemento interesante de análisis a partir de algunas cosas publicadas el día de hoy muy interesantes. Próximo elemento de análisis. Esto de aquí, por ejemplo, en el Telegraph, británico, medio británico renombrado, ¿sí? Afamado, de vez en cuando con alguna cosa más o menos leíble dentro de la línea editorial, naturalmente, de los medios británicos. Ucrania se está preparando para una nueva ofensiva rusa cerca de Kharkov, según el Telegraph, citando a fuentes anónimas, ¿sí? Esta, la primera información en este sentido, según los medios británicos. Segundo elemento interesante sobre este tema, bueno, reportes, más reportes, este uno, este otro, reportes de medios ucranianos. Aquí uno de ellos también, respecto a supuestos informes proporcionados por el MI5, el MI5, los servicios de inteligencia MI5, los servicios de inteligencia británicos, respecto a la aparente preparación de una nueva ofensiva rusa durante el invierno, con fecha de inicio, ya determinan la fecha de inicio, y no solamente por aquí contra Kharkov, sino, según estos informes, recogidos efectivamente también por The Telegraph, pero bueno, también difundidos o filtrados intencionalmente por los servicios de inteligencia británicos. Bueno, no solamente en Kharkov aparentemente, sino también en Sumy, Kharkov y la zona norte también de Kharkov. Quería
terminar desde dónde hasta dónde según estos informes. Bueno, lo vamos a presentar con el mapa más pequeño, más arriba. Aquí zoomé un poquito más al norte, un poquito ahí desorientado. Ahora sí, bueno, en toda este área, por distintos frentes, eso supuestamente, eh, ese supuestamente el plan de Rusia con fecha de inicio el día 15 de enero. Acometería Rusia una acometería Rusia una ofensiva desde el noreste por Sumy, por Kharkov y por la zona sur de Kharkov también. De ahí la preparación desde hace ya semanas, si no meses, de los ucranianos con la construcción de trincheras, de fosas antitanques, la colocación de dientes de dragón, e incluso recuerdo que por la zona de Sumy aquí la orden de desalojo de muchos de los pueblos ubicados entre Sumy y la frontera, publicación o información difundida por el MI5, los servicios de inteligencia británicos, información también proporcionada información también proporcionada por The Telegraph, citando a fuentes secretas, y no solo eso, sino que además los propios ucranianos comenzaron tareas de eh, reconocimiento en la frontera, en la búsqueda de indicios de una posible búsquedas y salidas de reconocimiento por los bosques fronterizos, colocación de minas por ahí, evidentemente. Bueno, preparaciones para esa aparente ofensiva, esa tan anunciada por los británicos hasta el momento, incluso por los ucranianos. De los rusos hasta ahora ni una palabra, ¿sí? Después de este video vamos a presentar algunas ideas respecto a esto, vamos a deliberar juntos sobre esto. Estos videos, como siempre, con bueno, mucho de propaganda también. Ahí un supuesto ataque a un soldado. ¿Real esto o no? Esto de una ofensiva rusa desde el norte, desde el 15 de enero. Hasta música de suspenso. Ya en esto los ucranianos ya tan buenos como los estadounidenses. Ataques supuestamente. Bueno. Demoledores, demoledoras. ¿Real esto o no? ¿Posible un ataque? Sí, posible, efectivamente. ¿Probable? Ya menos probable y mucho menos probable aún con una fecha de inicio, el 15 de noviembre. No porque Rusia no quiera acelerar el curso de la guerra en un momento en el cual realiza avances a lo largo de todo el frente. Durante el invierno, dentro de las posibilidades, Rusia va a acelerar, y si ese avance invernal no determina el inicio de una capitulación, no determina el inicio de negociaciones en las condiciones impuestas por Rusia, entonces acelerará más aún el año próximo durante la primavera y el verano, y acelerará en serio con una ofensiva de verano, una ofensiva veraniega, ¿cómo podemos llamarlo? Sí, bueno, una ofensiva para los meses de mayor temperatura y mejores condiciones para el avance, para una operación militar. Bueno,
En ese caso seguro, así que esto posible, sí. Ahora, para mí, toda esta información actual sobre un inminente ataque ruso desde esta zona, para mí responde mucho más a la situación actual de las Fuerzas Armadas ucranianas en cuanto a su falta de personal y en cuanto a la negociación, en cuanto a la discusión actual en el presente, en estos días más en concreto, de una nueva ley para el reclutamiento. Con lo cual, en mi opinión, con estas campañas informativas quieren generar la sensación de un inminente ataque ruso, la sensación de peligro para poder convalidar los cambios en las leyes de reclutamiento y comenzar el reclutamiento masivo de gente ante la falta de personal debido a la enorme cantidad de bajas sufridas por las Fuerzas Armadas ucranianas. Esa es mi interpretación de todo esto, todas estas informaciones sobre un inminente ataque ruso por esta zona. Puede que cometamos un error, y el 15 de enero comience efectivamente a las 0 horas de la hora local, un ataque ruso por ahí, esperado por los ucranianos, sí, con sus líneas defensivas armadas, sus fusiles apuntando hacia la frontera, sus cañones lo mismo, o puede que en realidad responda a la búsqueda de temor, de generar la sensación de un inminente ataque para el cambio de la legislación respecto a el reclutamiento y el inicio de la reclutación o del reclutamiento masivo de ucranianos por encima de los niveles actuales, ya de por sí elevados, naturalmente. Y sobre esto, demoledores y demoledoras, en el día de hoy presenciamos una situación muy acalorada, por llamarla de alguna manera, al menos según los reportes de la propia prensa ucraniana. El propio Zaluzhny, según la prensa ucraniana, esta la referencia, la podemos presentar en su fuente original. Como siempre, aquí presentamos todo con fuentes. Vamos a presentar la fuente original ucraniana traducida naturalmente. Esta de aquí. Zaluzhny se opuso firmemente. ¿Qué pasó en la primera reunión de la Comisión del Consejo sobre el proyecto de ley sobre movilización? Bueno, llamaron la Rada ucraniana, el Congreso ucraniano, llamó a Zaluzhny para que participara en las discusiones en el marco de la comisión, tratando este proyecto de ley. Recuerdan el proyecto de ley presentado por el partido político de Zelensky con cambios en la legislación para la movilización de entre 400.000 y 500.000 personas. Y por un lado, Zaluzhny, mil disculpas, Zaluzhny, muy enojado, según los trascendidos recogidos por este periódico ucraniano y pro-ucraniano, un periódico ucraniano escrito en ucraniano, pro-ucraniano, ninguna sospecha de simpatía por Rusia. Hubo debates muy emotivos, dice uno de los diputados del pueblo, siervos del pueblo llamaron al partido de Zelensky, ¿no? Es el nombre del partido de Zelensky. Tanto sobre el reglamento, sobre la discapacidad. Respecto a Zaluzhny, se pronunció contra la norma de reclutar prisioneros y convictos en el ejército. Él dice, ¿qué es el ejército para la gente mala? ¿Qué es el ejército para la gente mala? Esto no es así. Pero también dijo, atención a esto, la traducción un poco mala del navegador, pero bueno, necesito gente, los rusos ya han llamado a 400.000 y para junio preparan varios cientos de miles más, hasta 400.000. ¿Con quién entonces debería pelear? ¿O recurres
a la paz o al reclutamiento por la paz de manera pacífica, le preguntas a la gente de allí, o van y luchan ustedes si no proporcionan esa posibilidad. Ustedes en referencia a los propios diputados participando en las reuniones, con lo cual Salushny muy enojado, eh, realizando un llamado al reclutamiento masivo. Por un lado, cuando Zelensky presenta esto, él inmediatamente lo rechaza para generar una diferenciación política, pero después en la discusión en la comisión presenta de manera vehemente la necesidad inminente o la necesidad imperiosa de reclutamiento de por lo menos 400.000 personas, necesito gente, y de paso presenta una amenaza, ¿no? Esto de, si no generan los cambios si no generan eh, un reclutamiento mayor aún al actual, entonces ustedes mismos, diputados, deberían participar, deberíamos despachar a los propios diputados al frente de batalla, ¿sí? Como una especie de chicana o de provocación, ¿sí? De amenaza a los diputados. Bueno, interesante esto, interesante esta amenaza de Zelensky a los diputados, de Zelensky, uy, Dios, ¿de qué día hoy? Esta amenaza de Salushny a los diputados en el marco del tratamiento de la ley presentada, del proyecto de ley presentado para la modificación de la ley relativa al reclutamiento y la demanda, la exigencia de gente, quiero carne para la picadora de carne de la guerra, ¿sí? En este contexto, para mí, todas esas informaciones relativas al inminente ataque ruso desde el norte generan sentido, claro, para que el temor acometa a la población, el temor acometa a los ciudadanos, incluso a los legisladores, y esto determine la aprobación de esta ley, respecto a la cual Salushny rechaza puntos específicos, ¿no? Rechaza el reclutamiento de presidiarios y alguna cosa más, el reclutamiento de gente discapacitada, bueno, obviamente, con toda razón, ¿cuál es el sentido del reclutamiento de gente discapacitada? Además de lo inhumano e inmoral de esto, por cierto, por ahí un video terrible, horrible, uno ya con el cuero curtido de tantos videos horribles en esta guerra con gente muerta, pero uno de los más crueles vistos, hace poco un video difundido con un chico con síndrome de Down en una trinchera. No lo vamos a presentar por la crueldad de la situación. No aparecen muertos, no aparecen heridos, pero aparece un pobre chico con síndrome de Down en una trinchera. Bueno, y en lugar de un arma en la mano, una ramita, y sus colegas, sus camaradas, los militares a su alrededor, el resto de los soldados ahí, básicamente realizan bromas, humillaciones, sus propios compañeros, bullying lo llaman ahora, ¿sí? Maltrato abierto, querés matar a los rusos, y el pobre chico como, sí, yo quiero combatir a los rusos, y en un momento comienzan a los gritos, cuidado, bomba, y el chico, pobre, un chico con síndrome de Down, tirado al piso, asustado, y los otros todos, ja, 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 horrible, horrible. Una de las cosas, y eso que uno ya ha curtido con videos de gente muerta, despedazada, horrible, pero una de las cosas más descorazonadoras vistas hasta ahora en la guerra es esto, un pobre chico con síndrome de Down eh, mandado al frente y, para colmo, abusado psicológicamente por sus compañeros soldados. Pero bueno, esa la guerra en estas condiciones, ¿no? Los países no deberían realizar la guerra de esta manera, con gente forzada en el frente, con gente con discapacidades, con síndrome de Down. No debe, sí, pero bueno. Hasta ahí el comentario sobre ese video, no lo quiero ni recordar. A propósito de la movilización y la necesidad de generar pánico entre la población para el endurecimiento de la
movilización, otro video más, otro acto de democracia, ¿sí? De paso evidentemente, un transeúnte por ahí. ¿Cuál es la situación? Muy rápida, filmada en este video. Aparentemente, un señor acorralado por, o una persona acorralada por los oficiales para el reclutamiento, y cuál la única respuesta, la única reacción de este señor posible para que no lo recogieran. Bueno, eh, accionar las trabas de los pestillos de su auto, las trabas de su auto, y el señor este aparecía rodeado en su auto con las ventanillas naturalmente cerradas, el auto cerrado, y los oficiales de reclutamiento alrededor generando una barrera para que no pudiera abandonar el lugar, ¿no? Y esto filmado por la gente. Otra vez reclutamiento forzoso de población civil, ¿no? Naturalmente. Respecto a eso, interesante también respecto al reclutamiento y a las condiciones de reclutamiento y a la falta de personal militar. También en el día de ayer, si no recuerdo mal, apareció en un periódico suizo, el NZZ de Zurich, esto de aquí, traducido ya al español. El entrenador jefe de la Unión Europea, este señor, el teniente general Andreas Marlov, el entrenador jefe de la Unión Europea, Marlov. Los ucranianos nos envían soldados que apenas tienen conocimientos ni experiencias. El teniente general alemán dirige desde hace 14 meses el Comando de Educación e Información de la Unión Europea para Ucrania en Alemania. La entrevista de un periódico eh, suizo, pero el entrenador pero hecha a un militar alemán, ¿no? Un oficial alemán. En la entrevista aborda las críticas de que el entrenamiento de los soldados ucranianos no está suficientemente relacionado con el combate. Bueno, dichas muchísimas cosas muy interesantes, entre otras la falta de formación de los soldados, de formación pertinente, real, de la calidad de la formación de los soldados formados por la Unión Europea. Él mismo, el formador, realiza críticas muy fuertes, verdaderamente furibundas, sobre la formación adquirida por los soldados en Alemania y en la Unión Europea en su conjunto. Y después, no solo eso, sino que además presenta informaciones sin quererlo, muy fuertes, como por ejemplo, no debería, en respuesta a esta pregunta, atención a esto, demoledores y demoledoras, no debería adaptarse más el tipo de formación provista por Alemania en el marco de la OTAN, el tipo de formación a la metodología de formación ucraniana. Responde este señor Marlov. No somos ucranianos y por tanto nos resulta difícil entrenar según la doctrina ucraniana. Al considerar la contraofensiva también hay que ser justo. De los 200.000 soldados que había allí en febrero de 2022, la mayoría ya ha sido asesinado, herido o ascendido. La mayoría de los soldados ucranianos de primera línea son civiles o, en el mejor de los casos, reservistas. Bueno, a propósito de las discusiones sobre la cantidad de víctimas, según este teniente general Andreas Marlov, los 200.000 soldados profesionales pertenecientes a las Fuerzas Armadas ucranianas antes del inicio o en el momento del inicio de la guerra aparecen muertos, ¿sí? Según él mismo, todos los soldados a partir de ahí en adelante, civiles, en el mejor de los casos reservistas y según él mismo, mal formados y con aprendizajes, con entrenamiento poco pertinente para las características del combate en Ucrania, según él mismo, el formador, en una especie de autocrítica, ¿sí? Bueno, otra vez más, ¿no? Recuerden la información esta del inminente ataque ruso. Genera sentido en el marco de esta nueva búsqueda de carne fresca para la picadora. Ay, ay, ay.
Terrible esto. Bueno, estamos presentando fuentes de Ucrania, fuentes de Alemania, fuentes de Suiza, fuentes británicas, ¿sí? Realizamos un análisis crítico a partir de las propias fuentes occidentales. No estamos presentando fuentes de RT, de Sputnik, de la televisión de Corea del Norte, no, no, no. Solamente las cosas publicadas por los medios occidentales. Aún así, terrible. Dicho esto, demoledores y demoledoras, podemos comenzar con el análisis político, el cual el día de hoy va a aparecer centrado en la traición de Occidente, la traición de la OTAN contra Ucrania y contra la Unión Europea. ¿Qué traición? Bueno, la traición por abandonar a Ucrania a su suerte contra Rusia, nada más y nada menos, después de la promesa de acompañamiento, de patrocinio, de apoyo, sí, infinito, por llamarlo de alguna manera, incondicional, esa es la palabra, de apoyo incondicional, hasta hace no mucho tiempo. Alguien ahora podría responder, no, pero Ezequiel, vos, claro, vos presentás esa idea de la traición, porque como vos aparecés en contra del imperialismo estadounidense, entonces caracterizás a eso como una traición, pero nunca Estados Unidos cometería una traición contra un aliado suyo. Bueno, perfecto. Si mi análisis, mi palabra, mi perspectiva, en este caso, por nuestra postura antiimperialista, anticolonialista, pacifista, humanista, bueno, si por eso carecemos de validez en las palabras, bueno, ¿qué tal entonces si esta idea de la traición la presentaran los medios occidentales? Bueno, quizás en ese entonces sí, podríamos considerarla, pero igual, ¿no? En los medios occidentales, muchos medios progresistas equivocados. Bueno, perfecto. ¿Qué tal entonces si presentasen la idea de la traición los medios británicos? Bueno, medios británicos, eso ya más creíble porque siempre, ¿no? Reino Unido con esta idea de guerra, 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 entonces sus medios por lo general eh, antirrusos, guerreristas, con lo cual, si ellos mismos presentaran la idea de la traición, aparecería más plausible para alguien con una cabeza, bueno, pro-otanista, atlantista. Pero igual, no, seguramente algún medio británico izquierdista o algún medio secundario. Bueno, ¿qué tal si la idea de la traición la están presentando los medios británicos conservadores, nada más y nada menos? Eh, Ahí ya uno no, alguien con la cabeza formateada por el atlantismo no podría siquiera rechazar esta idea, de ningún modo. Bueno, es precisamente un medio británico conservador está ya presentando la idea de la traición de Occidente contra Ucrania. Así de sencillo. The Telegraph, publicación británica y conservadora de la derecha británica, pro-ucraniana, atlantista, guerrerista, imperialista, lo que quieran. ¿Sí? Ellos mismos están llamando a la posición de Estados Unidos de primero acompañar, de presentar promesas de acompañamiento eterna y finalmente abandonar a Ucrania a su suerte como una traición. El nuevo año de Ucrania puede terminar con una brutal traición occidental, ya no traición, brutal traición. Líderes cobardes se preparan para entregarle la victoria a Putin. Mamita, ¿no? Bueno, a nosotros no nos congratula la guerra, pero después de 2 años de machacar con lo mismo y de todas las consecuencias sufridas
por nuestra postura crítica respecto a la censura, problemas, bueno, ataques personales, etcétera, etcétera, que finalmente los medios ligados a al conservadurismo, incluso a los halcones de la OTAN, bueno, que presenten lo que nosotros presentábamos hace 2 años ya, esto de Ucrania no debería comenzar una guerra con Rusia, debería generar una negociación respecto a la neutralidad, porque si no va a aparecer en problemas, no va a poder contra Rusia y Occidente o la OTAN más concretamente no la va a ayudar y Occidente solamente quiere el deterioro de Rusia, no la supervivencia de Ucrania. Bueno, todo eso dicho tantas veces, por lo cual nos caricaturizaron, bueno, nos ametrallaron con críticas, con censura. Bueno, hoy día lo están presentando los propios medios conservadores británicos. Robert Clark, ¿sí? Robert Clark. El nuevo año de Ucrania puede terminar con una brutal traición occidental. Y comencemos con la lectura y el análisis de esto, porque presenta algunas ideas muy fuertes, muy fuertes. Comencemos, efectivamente. Ahora sí, cerrado todo. Bueno, Ucrania entró en 2023 llena de esperanza. Sus fuerzas acababan de conseguir enormes victorias estratégicas y en el campo de batalla, primero en Gerson y luego en Kharkov, recuperando gran parte del territorio perdido en manos de los invasores rusos, y las capitales occidentales parecían cada vez más confiadas en que la victoria podría estar cerca. Todo esto una fantasía, pero bueno, esa es la visión de ellos en su momento. Nosotros ya presentamos las razones de por qué esta visión equivocada en 1000 oportunidades aquí. A finales de enero del año pasado, los líderes europeos y estadounidenses ya no hablaban de si enviarían los principales tanques de batalla occidentales, sino de cuántos y cuándo. Gran Bretaña encabezó la carga, confirmando que el formidable Challenger 2, el Challenger 2 sería enviado a Ucrania y ejerciendo una intensa presión diplomática sobre Washington y Berlín para que siguieran el ejemplo de Londres, ambos debidamente abrochados o comprometidos. Con los tanques asegurados había muchas esperanzas para la próxima contraofensiva. ¿Quién había determinado el envío de tanques Challenger 2 como punta de lanza para generar presión respecto a la entrega de tanques de otras potencias del norte global, otras potencias de la OTAN? Bueno, básicamente el borracho de Boris Johnson, el primer ministro ucraniano, ese impresentable, uno de los responsables, uno de los tipos con las manos más manchadas de sangre por esta guerra, por esa promesa hecha a Zelensky y por la orden a Zelensky como vocero de Biden, obviamente, ni siquiera de Biden, de los halcones estadounidenses, como vocero de los halcones estadounidenses, cuando Rusia y Ucrania prácticamente habían generado un acuerdo para un alto el fuego y una negociación después del inicio de las hostilidades en febrero de 2022. Bueno, a partir de esa situación, recuerden la visita de Johnson con la orden a Zelensky de negociación, nada de nada, rechazá la negociación, nosotros te vamos a ayudar, ¿sí? Y a partir de ahí, la promesa o el anuncio del envío de los Challenger 2, solo para generar presión. Y en esto interesante, ¿no? Demoledores y demoledoras. Acá aparece una demostración de el grado de estupidez de los líderes de los países occidentales. ¿Quién más estúpido que quién? Este impresentable de Johnson con esta, este anuncio, envío de Challenger 2, pero después, ¿cuántos Challenger enviados y cuántos llevados al combate? Prácticamente ninguno. Después de la aparición de las primeras 2 fotos, si no recuerdo mal, los Challenger de nuevo a sus garajes, de nuevo a sus estacionamientos, y de Challenger nada. Y por cierto, prometidos muchísimos, enviados muy pocos. Bueno, los Abrams, los estadounidenses, ¿cuántos enviados? Visto uno por ahí en una foto, bien lejitos del frente y con muchísimo cuidado de que no aparezcan, ¿sí? De que no aparezcan de fotos, de que no aparezcan videos, de que no aparezcan imágenes de los tanques Abrams ardiendo por
por su destrucción a manos de los rusos. No aparecieron fotos de Abrams destruidos precisamente porque no participan, además del envío de muchos menos de los pocos prometidos. ¿Y quién el más idiota, el más estúpido para sí despachar una buena cantidad de tanques y realizar envíos de tanques? El tonto, bobo, ingenuo, incapaz, impreparado, servil de Scholz, el primer ministro alemán. Él sí despachó una buena cantidad de tanques. Bueno, también algo Pedro Sánchez por ahí, algunos líderes conservadores europeos también, si no recuerdo mal, algunos tanques también provenientes de Países Bajos, bueno, otros de Suecia, de Dinamarca, bueno, naturalmente de los países bálticos también, de Polonia, etcétera, etcétera. Pero de los países occidentales, de las grandes potencias occidentales de la OTAN, ¿quién es el más tonto para el envío de sus tanques? Y naturalmente la aparición de las imágenes de esos tanques ardiendo al poco tiempo, el primer ministro alemán Scholz, Olaf Scholz. Un poquito más del análisis de esto. El estado de ánimo en 2024 respecto a ese estado de ánimo en 2023, tan exultante recién referido, el estado de ánimo en 2024 es muy diferente. La contraofensiva no logró asestar un golpe decisivo a las fuerzas de Putin en el sur. La economía rusa ha resistido a las sanciones occidentales y se militarizó rápidamente para proporcionar un flujo constante de municiones al frente. Mientras tanto, Ucrania está sufriendo uno de los mayores bombardeos aéreos desde que comenzó la guerra y su frente unido está empezando a desmoronarse a medida que el servicio militar obligatorio pasa factura. Bueno, los van a llamar prorrusos a estos muchachos con tantas críticas. Ay, ay, ay. 2 años diciendo esto, 2 años. Todo caído en oídos sordos, ¿sí? Bueno, ahora finalmente el reconocimiento de algunos, ¿no? Hace solo unos pocos meses, los estoicos defensores ucranianos fueron anunciados por Occidente como defensores de los valores liberales y las libertades que disfrutamos. Hoy en día los gobiernos occidentales están empezando a dar señales de falta de paciencia y con ello de falta de apoyo militar y económico a Kiev. Darle ahora la espalda al pueblo ucraniano tan rápidamente después de meses de combates brutales es una quiebra moral y una negligencia estratégica. Según, una vez más, Robert Clark, analista de The Telegraph, publicación británica conservadora. Lo único real de todo esto, o lo único, verdadero, esto de los estoicos defensores ucranianos, realmente los ucranianos combatiendo, realmente presentan agallas como defensores de su país, realmente realizan su actividad como combatientes de manera muy digna y con muchísimas muertes y muchísimos heridos. Pero bueno, eso es lo único verdaderamente sincero, valeroso de todo esto. Después, todo lo de Occidente, todo lo de la OTAN, el inicio, generar una guerra con Rusia sencillamente por su expansión imperialista y por querer generar el deterioro, la crisis, la debacle de Rusia a través de una guerra, generar una guerra de alguna manera civil entre los pueblos ucranianos y ruso, pueblos hermanados, pueblos eslavos, realizar promesas, ¿sí?, de apoyo, realizar promesas de apoyo incondicional y después abandonar a Ucrania a mitad del camino. Bueno, todo eso verdaderamente repudiable. Lo único rescatable de ahí, por lo menos de esta descripción, el estoicismo de los ucranianos lamentablemente muriendo uno tras otro, lamentablemente como la muerte de los rusos también, todas las muertes en una guerra lamentables, pero bueno, eso por lo menos digno, ¿sí? Todo lo demás, todo lo de la OTAN, todo lo de Estados Unidos, todo lo de Reino Unido, verdaderamente indigno, verdaderamente una vergüenza. Bueno, darle ahora la espalda al pueblo ucraniano tan rápidamente después de meses de combates brutales es una quiebra moral y una negligencia estratégica, ¿sí?
Un poquito más de este análisis de la traición, según el propio Telegraph. El proverbial elefante en la sala de la guerra en Ucrania plantea el espectro de un cese repentino de la financiación estadounidense. Incluso la actual administración de Biden ha luchado con un Congreso amotinado. Mientras tanto, en la Unión Europea, Víctor Orbán ha estado bloqueando la transferencia de fondos. En conjunto, estos factores pintan un panorama sombrío. El bloqueo de Orbán en la Unión Europea y el rechazo de los legisladores, de los congresistas republicanos a la aprobación del paquete de ayuda solicitado por el presidente Biden, esos 61 mil millones de dólares de Estados Unidos. En conjunto, estos factores pintan un panorama sombrío. La fallida ofensiva ucraniana, un punto muerto en gran parte del frente, un resurgimiento del Estado ruso y la tensión occidental a la deriva. A pesar de los avances militares incrementales, Kiev se encuentra en una posición mucho más sombría que el año pasado por esta misma época. Esto de los avances militares incrementales, bueno, fantasía también, ¿qué avances? Retrocesos de Kiev, pero sí, cierto que lo del panorama sombrío, eso sí, cierto, eh, por el retroceso en el frente de punto muerto nada, pero retroceso en el frente, fortalecimiento de Rusia y atención occidental y el abandono de Occidente, eso todo cierto. Moscú se está preparando para asignar un tercio del gasto público a sus esfuerzos bélicos. Kiev no ganará una guerra basada en superar a los rusos. En cambio, debería priorizar los sistemas de defensa aérea y las contrabaterías, defender el aumento de artillería de las reservas europeas y conservar el terreno que ha recuperado. Bueno, esta es la estrategia propuesta en su momento por esa columna, la primera de todas en el Financial Times, aparentemente escrita por Victoria Nuland, esto de, bueno, como no pudimos con la contraofensiva hasta Crimea y la fantasía del ataque a Rusia hasta Moscú, bueno, ahora una guerra de larga duración y el foco en la defensa, ¿no? Con lo que connotaría eso para Ucrania en términos de vidas humanas, destrucción de su industria, de su economía, bueno, de su sociedad en su conjunto, la cantidad de gente enviada al frente, la pérdida de territorios, etcétera, etcétera. Si puede, Rusia podría descubrir que el desgaste deja de funcionar a su favor. Si bien está superando en producción a Ucrania y a la Unión Europea, y yo aquí concatenaría, y a los Estados Unidos, su economía se centra cada vez más en su esfuerzo bélico. Putin confía en que la determinación occidental se rompa antes que Rusia. Si nos mantenemos firmes, podemos negarle la victoria y poner fin a su régimen asesino. De lo contrario, se avecina una victoria rusa que terminará 2024 no solo con la muerte de la independencia de Ucrania, sino de cualquier esperanza de soberanía europea. Bueno, mamita estos tipos. Frente a la traición de Occidente, cierta, cuál es la demanda, la exigencia vehemente de este analista, el apoyo irredento hasta las últimas consecuencias a Ucrania y eh, esto de podemos negarle la victoria a Rusia, bueno, y la eliminación de el gobierno de Putin en Rusia, ¿no? Si nos mantenemos firmes podemos negarle la victoria y ponerle fin a su régimen asesino. Básicamente, en lugar de la traición cierta, el apoyo incondicional y el derrocamiento del gobierno ruso. Así, sin pelos en la lengua, dicho, ¿no? Ahora bien, por lo menos realista en lo siguiente, en las consecuencias en ciernes, ¿sí? En las consecuencias de no acompañar a Ucrania, todo eso cierto. Y aquí lo redondea. De lo contrario, se avecina una victoria rusa que terminará 2024 no solo con la muerte de la independencia de Ucrania, sino de cualquier esperanza de soberanía europea. Más que esperanza de soberanía europea, Europa abandonó su soberanía por su sumisión verdaderamente servil, vergonzosa, antipopular, cipayesca a los Estados Unidos. Esa es la razón del fin de la soberanía europea. Si en algún momento
apareció en alguna cabeza. Yo, por ejemplo, siempre presenté esa idea. Europa debería generar un esquema de seguridad propio, independiente de Estados Unidos, soberano, comprometido con la paz, con fuerzas armadas propias, pero en paz con sus posibles adversarios como Rusia, en buena sintonía con Rusia, sin sumisión a los Estados Unidos. Bueno, una visión compartida por algunos analistas críticos dedicados al análisis Europa también. Bueno, yo acompañaba esa idea, pero en Europa no mucha gente quería esa posición de soberanía. Yo la presentaba como un residente en Europa, nada más, ¿no? También la presentaban muchos europeos de sangre, por llamarlos de alguna manera, pero bueno, la gran mayoría de los líderes occidentales, de los líderes europeos rechazaban esto ya desde antes, pero bueno, si en algún momento apareció una esperanza de soberanía europea, esa esperanza de soberanía desapareció con la sumisión servil de Europa a los Estados Unidos, incluido un acto de guerra como la voladura de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 por parte de Estados Unidos, así de sencillo, contra Alemania. Y esa soberanía, una vez más, no desapareció por Rusia o por tarde o temprano por la derrota de Ucrania, sino por la sumisión a Estados Unidos de Europa. Así que bueno, todo eso, todo el final, una manipulación, bueno, una pavada, un despropósito, un delirio, pero por lo menos realismo en cuanto a la situación actual de Ucrania, la traición de Estados Unidos y de la OTAN a Ucrania también y las consecuencias posibles de esto para Ucrania y para Europa, ¿sí? Una vez más, según el Telegraph británico, ¿sí? No RT, Sputnik o la publicidad, la propaganda de Corea del Norte o algo por el estilo. Y si quieren más pruebas de esto, de la traición, podemos presentar muy por encima, así rapidito, algo publicado hace unos días por nada más y nada menos que The New York Times. Atención a este título. The New York Times, ¿sí? Publicación muy cercana a la Casa Blanca, de raigambre demócrata. Opinión del sargento Schmemann, por lo menos esa es la publicación en alemán, en inglés quizás lo llamarían Schmemann o algo así, o Schmemann o algo así. Bueno, atención al título de esta nota, demoledores y demoledoras, esta columna de opinión. Ucrania no necesita todo su territorio para derrotar a Putin. Qué cínicos, qué hijos de su madre, qué cínicos, por favor. Ya ahora directamente como Ucrania parece encaminada a la derrota conducida por Estados Unidos, la abandonan, pero claro, ahora presentan esto de no, ustedes ganadores, perdida la quinta parte de su territorio, posiblemente una buena parte más en el correr de los meses siguientes, pero ahora esto, Ucrania no necesita todo su territorio para derrotar a Putin. Básicamente los van a presentar como ganadores morales de alguna manera, o van a presentar esta idea de una victoria moral de Ucrania sobre Rusia, a pesar de la derrota y a pesar de la pérdida de una buena tajada de su territorio, sino de todo. Porque cuidado con eso. Rusia no quiere toda Ucrania, pero en el caso de un colapso de Ucrania ante el avance ruso, muy probablemente los polacos y los húngaros quieran de vuelta los territorios pertenecientes tanto a Polonia como a Hungría antes de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí sí colapsaría Ucrania en su conjunto. ¿Sí? Bueno, ¿qué podemos presentar? No lo quiero presentar en detalle esto, porque ya bastante tiempo de traducción, solamente algunas cositas de esto. Recuperar territorio es la manera equivocada de imaginar el mejor resultado.
La verdadera victoria para Ucrania es salir del infierno de la guerra como un Estado fuerte, independiente, próspero y seguro, firmemente arraigado en Occidente, claro, pero con la mitad del territorio y lamentablemente la mitad de la población por la cantidad de muertos. Sería exactamente lo que Putin más temía de un Estado vecino con profundos vínculos históricos con Rusia y sería un testimonio de lo que Rusia prometió convertirse en 1991 cuando ambos países se liberaron de la Unión Soviética antes de que Putin entró en el Kremlin y sucumbió al agravio y al atractivo del poder dictatorial y la ilusión imperial. Bueno, esto para una comedia, para un stand-upero, una cosa así, ¿no? Detener la lucha, básicamente una capitulación, no significa concederle a Putin una victoria, por muy ruidosamente que la reclame. Ucrania y gran parte del mundo no aceptarán su anexión de ningún territorio ucraniano. El ejército ruso ha sido mutilado y humillado y la economía del país ha sido separada de Occidente, sí, y unida a los rusos, a los indios y a Medio Oriente y más fuerte que nunca. Mamita. Las sanciones aplastantes han puesto fin a casi todos los negocios con Occidente y han alimentado una inflación vertiginosa, aunque Putin ha encontrado formas para que sus compinches se beneficien de todos modos. Sus compinches posiblemente China, la India, que... Y si bien la economía rusa recibió un impulso a corto plazo al alimentar la maquinaria militar y llenar los vacíos dejados por las sanciones, las perspectivas a largo plazo son sombrías, sí, sombrías. En el último cuatrimestre, 5% de crecimiento del producto ruso y para este año con una guerra en curso, encaminados al 4% de crecimiento. El año pasado, con una guerra imprevista, porque no quería una guerra de estas características el gobierno ruso en el inicio del conflicto, la economía retrocedió más o menos 1,5 puntos, menos que los países europeos por haber acompañado a Estados Unidos en esto. Detener a Rusia muy por debajo de sus objetivos y dedicarse a la reconstrucción y modernización de Ucrania serían homenajes duraderos a los ucranianos que han hecho el máximo sacrificio para preservar la existencia de su nación y ningún armisticio temporal impediría para siempre que Ucrania recuperara todo su territorio. Encima, sugerida la idea de una negociación como trampa para después, en algún momento, el reinicio de la guerra y la reconquista de los territorios. Encima de eso, ¿cuántos cinismos, sargento Sheman? Bueno, demoledores y demoledoras. Recuerden, por favor, acompañarnos con el like, con la suscripción y recuerden ayudarnos con la creación, la consolidación, mejor dicho, de nuestro canal alternativo, nuestro canal de respaldo en el caso de censura, desmonetización o incluso cierre del canal frente a nuestras ideas críticas respecto a las políticas imperiales de la OTAN, en particular de Estados Unidos, nuestro canal Demoliendo mitos de la política 2.0, el enlace aparece en la descripción a ese canal y por cierto, quiero realizar un anuncio o dos anuncios, quiero realizar dos anuncios el próximo lunes, recuerden, vamos a presentar una sesión, vamos a más que presentar, vamos a realizar una transmisión exclusiva para los miembros del canal con preguntas, respuestas, charlas, discusiones, ida y vuelta. Quiero comentarios de los miembros, quiero opiniones, sugerencias, ideas, críticas. Bueno, una sesión exclusiva para los miembros, los y las miembros del canal, a manera de agradecimiento por el apoyo a lo largo de todo el año 2023. Transmisión exclusiva para ellos el próximo día lunes, en línea naturalmente. El enlace ya aparece en la pestaña de comunidad, accesible solamente para los miembros, naturalmente. Si alguno de nuestros queridos demoledores y demoledoras quiere participar, bueno, sencillamente con una membresía, los costos de las membresías en algunos casos verdaderamente risibles, menos del valor de un café, así que pueden participar de esa manera con el clic en unirse y la obtención de una membresía. Eso por un lado, primer anuncio, por cierto, en el chat ya publicado el enlace a nuestro canal, de respaldo. Por favor, clic ahí y clic una vez adentro del canal en suscribir para acompañarnos con la consolidación de este canal de respaldo ante la posibilidad de la censura. Y por último, el segundo anuncio, demoledores y demoledoras. El próximo día jueves, aquí en Buenos Aires, antes de nuestra partida hacia Colombia, vamos a realizar un encuentro con los demoledores y las demoledoras de Argentina o de
de cualquier lugar del mundo presentes en la Argentina. De hecho, el año pasado realizamos un encuentro aquí también y participaron hermanos colombianos y de otros países latinoamericanos también. Así que este jueves a las 8, ¿sí?, de la noche, nuestro encuentro. Ya vamos a presentar la información relativa al lugar, la dirección, etcétera, etcétera. Próximo jueves a las 8 de la noche. Y si podemos, vamos a presentar algo de eso. Si nos ayuda alguien para la transmisión en línea de ese encuentro, buenísimo. Si no podemos, posteriormente vamos a presentar seguramente algo. Vamos a presentar algo por ahí de seguro en nuestra página web, ¿sí? Demoledores, demoledoras, muchas gracias por acompañarnos. Beatriz Pulido, querida, muchas gracias por la moderación del chat. Como siempre, recuerden una vez más el like, eso nos ayuda contra la censura. Y dicho esto, hasta la transmisión del día de mañana. Chao, hasta la próxima.